Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Buenas noches, esperamos que estén muy bien. Vamos a arrancar con Café Internacional, el programa que le da la vuelta al mundo en un cafecito. Hoy estrenando día, jueves. Estrenando un cambio de día, cambio de clima también. Los Sí. últimos días un frío, lluvia, pero bueno, venimos. Ay, aparte yo la verdad lo esperaba, realmente. Esperaba otros cambios, pero sobre todo esperaba el calor. No tan fan. No tan fan al respecto. A mí déjame el calor y la lluvia Sí, lejos. también. Lejos. Fan del calor. Bueno, antes que todo les voy a decir nuestras redes sociales para que puedan interactuar con nosotras, enviarnos comentarios, críticas o sugerencias. Nos pueden encontrar en Twitter en Café Radio FM, en Instagram en Café Internacional y en Facebook Café Internacional CEIEP, porque Café Internacional es el programa del Centro de Estudios Interdisciplinarios, Económicos y Políticos. Además de saludar a mis compañeras con las cuales ya hablé, pero que no saludé, ¿cómo va Natalia? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy ¿Cómo bien. va Flor? Hoy Bien. Florencia va a estar acompañándonos desde el principio en el mix y después se va a encargar de un on demand que es muy prometedor, yo diría. Sí. También vamos a mandarle un saludo a Belén Carruba, a nuestra columnista, a Victoria Thompson, nuestra productora, que también nos ayudó como siempre con los invitados para que este programa pueda tener contenido de calidad, y a Sebastián Moreno, que nos ayuda con cámaras, luces y con fantasmas, y con cualquier cosa mítica que nos pueda pasar acá en los estudios de Conclusión, a quien también les agradecemos el espacio para poder traer este programa que tiene un poco de la realidad local y un poco de la política internacional. Habiendo dicho todo eso, La introducción. ¿qué tenemos de política internacional? Empecemos un poco con política nacional. Siempre empezamos con internacional. Vamos a hacer al revés. Bien. Empecemos con Argentina porque, bueno... Un fenómeno internacional igual. Es un Argentina. fenómeno internacional, sí, es un fenómeno, pero el 30 de agosto se lanzó el satélite argentino de observación de la Tierra SAOCOM 1B. Desde instalaciones de la empresa SpaceX o X, que es la de Elon Musk, que veníamos discutiendo antes de eso. El personaje que devino en político, que devino en chimentero. Sí, el principal fan de Kanye West. Claro. Todo. Desde Estados Unidos, desde Cabo Cañaveral. Esta es un trabajo conjunto de la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la INVAP, que es la contratista principal del proyecto, VENG, que es la principal firma, el Laboratorio GEMA de la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Nacional de Energía Atómica y ASI, que es la Agencia Espacial Italiana. En realidad el SAOCOM 1B forma parte también de el SAOCOM 1A, que había sido lanzado en 2018 y que forman parte del Sistema Italo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias. Bien, y entonces, ¿qué puede hacer? O sea, ¿qué emergencias puede cubrir? Básicamente las principales funciones tienen que ver con recaudar información sobre las condiciones de la superficie terrestre, ¿no? Lo que tenga que ver con, por ejemplo, mapas de riego de inundación, mapas de riego de riesgos de incendio, de cultivo, de siembra y fertilización, principalmente relacionado a lo que es la agricultura, Sí. también como veníamos charlando un poco anteriormente. Pero bueno, lo importante es que, posiciona a Argentina en un grupo pequeño, de élite, de países que desarrollan satélites de radar, sobre todo lo que se conoce como banda L, que son los que permiten
adquirir imágenes e información sin necesidad de tener una luz o como óptica como se utiliza en otros satélites. Así que bueno, es todo un avance para Argentina. Sí, no, y además también lo que a mí me parece interesante de este tema es que digamos que está planteado como una política de Estado. Exactamente, se reposiciona lo que es ciencia y tecnología en el país. Exactamente. No, pero más allá de eso, más allá de que sí, concuerdo con vos que reposiciona la ciencia y la tecnología, también es cierto que es un proyecto que ya lleva 10 años. Exacto. Entonces me parece, a mí siempre me parece muy interesante cómo la comunidad de científicos puede establecer políticas de Estado que en otros temas Argentina no logra establecer. Digamos, en términos generales, pensando en políticas de Estado o políticas de gobierno y cómo eso cambia. Esto de 10 años pasó kirchnerismo, macrismo, kirchnerismo de nuevo, o esta versión de Fernández del kirchnerismo y de lo que esto implica. Pero bueno, creo que Argentina no tiene muchas políticas de Estado, pero las que tiene me parece que son muy exitosas porque están de la mano de un sector muy formado. Muy firme, muy institucionalizado. Y muy institucionalizado, tenés razón, sí, tal cual. Bien, vamos para Estados Unidos porque bueno, resurge el debate histórico de Estados Unidos, luego de, como muchos de nuestros oyentes se habrán enterado, en Kenosha, en el estado de Wisconsin, un joven afroamericano, Jacob Blake, de 29 años, fue tiroteado por personal de la policía, luego de una llamada telefónica por supuestos disturbios domésticos, en donde se sospechaba que Jacob Blake estaba bajo posesión de arma blanca, un cuchillo de arma blanca, y después hubo como un agujero negro de información, claro, un bache de información, y aparecieron con 7 tiros en la espalda que conllevó a que esté actualmente internado y posiblemente paralizado. Esto, por supuesto, viene luego de todo el caso emblemático de George Floyd, que fue el 25 de mayo, no nos olvidemos, y en donde las protestas a nivel nacional y mismo internacional fueron tremendas. Y donde se vuelve a poner sobre la mesa el debate, en realidad 2 debates en paralelo. El primero sobre el racismo sistémico de la sociedad estadounidense y después sobre la brutalidad policial o el rol de la policía y, por tanto, anclado el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Digamos, me parece que es un debate que sí o sí lo tenemos que tener. Sí, vos sabés que a mí me interesa mucho lo que decís sobre todo el racismo en los Estados Unidos, porque no sé si uno toma tanta dimensión de lo que implica en los Estados Unidos ser negro. Y yo escuchaba un programa también de política internacional donde hablaban de algo que, si bien en un primer momento a mí me parece que todavía es incipiente para categorizarlo de esa manera, ellos discuten a partir de la idea de terrorismo interno. A mí, por eso, de nuevo, yo no sé si en este momento podríamos hablar de terrorismo interno como tal, pero sí, a continuación, no sé si, no te quiero pisar, pero lo que produjo después la situación de Blake, creo que es el del Jacob Blake, el afroamericano que le dan los tiros por la espalda, es una protesta donde le sigue un joven blanco que asesina en esa protesta a 2 personas. Exactamente. Entonces, digamos, el nivel de conflictividad que tiene el conflicto racial en Estados Unidos, me parece que no es algo que nosotros, a simple vista, en nuestra sociedad, no quiero decir que ahora nuestra sociedad no sea racista, no. Por favor, pero sí digo que tiene una connotación muy diferente. Bueno, históricamente si uno piensa en el Ku Klux Klan, ¿no? Sí, totalmente. Pero ¿qué posibilidades tiene de que esto vuelva? Y no solo que esto vuelva a ponerse en este nivel como en tela de debate, sino además que los políticos jueguen. Porque, digamos, Trump no tiene una postura firme y diciendo, ojo con esto. No. Al contrario. Al contrario. Yo Yo tengo entendido que Trump envió agentes federales a estados que son demócratas. Están gobernados por demócratas. Entonces también se lo ve como una estrategia por parte de Trump, por lo que muchos critican su fallido maneje de la crisis sanitaria y cómo está de cara a las nuevas elecciones presidenciales, como decir, bueno, será una estrategia de Trump. Claro. Bueno, mismo visitó
que no ya, luego de todas estas manifestaciones, luego de que se le había pedido que no visitara para evitar justamente que resurgiera Sí, claro. o intensificar mucho más las tensiones. Entonces, bueno, uno dice, siendo presidente, si el electorado te está pidiendo que no visites cierto territorio, al menos por un tiempo, hasta que las aguas se calmen un poco. Sí, que no se vea como una provocación. Exactamente. Sí. Y con esto que vos traes a colación, Vicky, de la cuestión de la violencia, que está tan interiorizada en la sociedad en este sentido. Bueno, históricas son digamos, el debate sobre control de armas en Estados Unidos, eso desde ya también lo sabemos, pero, digamos, es Lucía Dammert, que es una socióloga, doctora en ciencia política y especialista en seguridad urbana. Chilena es, creo, ¿no? Es peruana, pero trabaja en Chile. Ah, mira, yo siempre pensé que era chilena. Es peruana en realidad. En una entrevista de radio, ella decía que justamente se está dando esta tendencia de la militarización de las fuerzas de la policía, pero también vemos un poco incluso de la sociedad en general. No solo digamos, en cuestión de tipo de armamento que tienen las policías, tipo de lógica de combate, de entender al otro como el enemigo, de entender que su rol es destruir a un blanco y no tal vez ser más una policía comunitaria de apoyo a la sociedad, sí, ¿no? Como tal vez podemos ver en la sociedad, por ejemplo, de Gran Bretaña, que tienen esta lógica de policía comunitaria. Mismo lo que vos decís, esto del terrorismo interno, estos discursos en clave de guerra. Claro, guerra contra el terrorismo, guerra contra las drogas, guerra contra el coronavirus. Digamos, es toda una lógica discursiva, institucional, de bajada de línea doctrinaria, mismo de educación de las policías sobre cómo reaccionar. Porque eso es lo que te iba a decir cuando vos traías esto. Bueno, partir de una diferencia filosófica, cuando uno hace tanto énfasis en seguridad o defensa, es por algo. Claro, porque, digamos, la seguridad en términos generales se piensa como defender al ciudadano, pero no, o sea, es ciudadano con ciudadano. Exactamente. En cambio, en la defensa uno sí tiene una lógica de guerra y de exterminio, no hay una lógica win-win. No, es algo externo de último, claro, no algo interno como es lo que estamos viendo actualmente. Claro, pero digamos, entiendo tu planteo de cómo eso se está trasladando a las fuerzas locales. Y nosotros eso lo veíamos, y se veía mucho en México, esto fue claro. Sí. México, digo, por poner un ejemplo. Sí, tantos. De tantos. Pero mismo Dammert, en esta entrevista radial, ella hacía la distinción que en Estados Unidos uno tiene la policía local, la estadual a nivel de los estados y la nacional. Y que mismo la local, la que se supone que, digamos, es la que mayor respuesta o una respuesta más a color con la demanda social puede dar, porque es en cuestión de cercanía con la ciudadanía, incluso esa se militariza. Claro. O sea, la que se supone que tiene que ser la en pos del ciudadano. Claro, la que cumple el rol de mediadora más que de policía. Exactamente. La policía más de comunidad, uno podría decir, en realidad tiene el mismo nivel de fuerza y uso de la violencia y militarización que tal vez la nacional. Claro. Entonces, pero que también otra cosa que se resalta es que es toda una decisión política. Es toda una decisión política. Y el tipo o la lógica de policía que una sociedad tiene refleja el tipo de sociedad. Entonces, qué fuerte lo que está diciendo. Qué fuerte. Palabras de Dammert. No, igual si fueran tuyas sería un golazo, porque en realidad, me parece un análisis muy certero, pero por otra parte me preocupa. Es que en realidad, retomando, Dammert dice esto: el tipo de policía es reflejo del tipo de sociedad. Yo en realidad lo que diría, el tipo de policía es reflejo de la élite política. Porque decir que ese es reflejo de la sociedad implica suponer que la sociedad tiene poder de decisión. Implica suponer que la sociedad tiene la capacidad de efectivizar sus demandas. Sí, la sociedad reclama. Y cuando reclama digamos, y cómo se vehiculizan esos reclamos también. Es donde ahí entiendo que vos decís... Reclama, pero sabemos que no siempre llega. Claro. ¿Me entendés? No, por eso, ¿quién vehiculiza y quién pone en palabras esos reclamos? Exactamente. Y también me parece súper interesante que abre la puerta a pensarlo en perspectiva latinoamericana. Digo, ¿cuál es el rol de la policía? ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Cuando vemos que, no sé, cuando vemos el caso de Bolivia, cuando vemos el caso de Brasil, Venezuela. Claro. Cuando, digo, que... Claro, pero de todas maneras a mí lo que me parece interesante de Estados Unidos es que la transversalización del conflicto racial es algo que sí se vio en Bolivia, pero que yo no sé si lo veo
específicamente acá en Argentina, o no con estas connotaciones. ¿En qué sentido O sea, vos decís que se ve en Bolivia? en Bolivia lo veo en cuestiones raciales contra el indígena. Bien. Sí. Acá nosotros lo podríamos ver en la Patagonia, ponele con Sí. lo que sucedió en otras gestiones. Pero me parece que lo que está pasando en Estados Unidos en términos de blancos o negros y debido a su historia es preocupante y desde mi perspectiva está mal trabajado por la élite política. O sea, está mal encauzado. Están haciendo chanchadas y bueno, y por eso vemos a la NBA tomando un rol político Sí, que no tal cual. tenía antes. En esto yo comparto el análisis de Juan Manuel Carr, que él decía, la NBA hizo un paro, Sí. y no hay que ponerle otra forma, digamos, la palabra es paro, y está llamando a votar, porque sabemos que los demócratas se quedan en su casa, son todos intelectuales, pero se quedan Sí. en su casa y no salen a votar. Está ofreciendo los locales de la NBA como espacios para donde se ejerza la votación, donde se puede ejercer el voto, y todo esto tiene que ver con que creo que uno de los que más estaba en contra, no quiero decir un nombre de un jugador que no conozco, Que no. pero creo que es LeBron, que venía desde hace bastante tiempo con una postura política y fue el que más se indignó, digamos, o el que levantó la bandera de los últimos sucesos, ¿viste? Ahí uno ve, digamos, y es, digamos, me parece que es muy claro que sea el básquet donde tiene la mayoría negra y no sean otros deportes que tienen, digamos, Pero ¿qué otra tan- composición racial. Y también, digo, pensar qué implica que la NBA, como decía, una institución completamente Ajena. apartidaria, Claro. apolítica de lo que es, entiéndase, la Sí. política local, ¿qué dice de la estabilidad institucional en Estados Unidos? ¿Qué dice y de la confianza ciudadana en las instituciones? Claro. Porque yo estoy segura de que, digamos, esta demanda por parte de la NBA tuvo mucho mayor apoyo social de lo que pudo haber tenido cualquier otra decisión tomada Claro. desde, Sí. desde el mismo Biden. Digo, Claro. digamos, este sentimiento apartidario y a veces apolítico de la sociedad es lo que estamos viendo acá mismo. Y mismo, digamos, la brutalización o esta violencia policial en realidad es una materialización de este racismo sistémico. Exactamente. Es ver qué abordar primero. Los dos en paralelo, o sea, los dos hay que abordar. Pero bueno, uno causa Sí, otra sí. consecuencia, Son básicamente. simbióticos. Bueno, ¿con qué seguimos? Algo Así parecido no nos vamos. en Europa. Vemos que, bueno, otro escenario. Están pasando muchas cosas. Primeramente, y algo que me llama bastante la atención, protestas anti-islam en Noruega y Suecia, cuando sabemos que los países nórdicos son países con muy baja conflictividad social. Protestas antisemitas en Alemania, que bueno, en realidad esto fue todo un caldo de cultivo, porque comenzaron como protestas por el coronavirus, sobre todo de votantes insatisfechos respecto a la gestión de Merkel de la crisis sanitaria, pero rápidamente devino digamos, intervinieron negacionistas del coronavirus, negacionistas del holocausto, ultraderecha, ultranacionalistas y no nazis. Bien, el momento O sea, de tirar todo en la bandeja. todo. Que no quede nada por Fueron todos. fuera. Fueron todos. Sí, sí. Y también se da en un contexto en donde Gran Bretaña, digamos, le pide a Francia que fortalezca sus fronteras respecto al flujo migratorio ilegal que pasa por el Canal de la Mancha, y en donde en la misma Francia se está llevando adelante el juicio por los atentados contra Charlie Hebdo. Recordemos la revista, los atentados que tuvieron lugar en enero de 2015 y que después en noviembre de 2015 tuvieron contra el Bataclan y ciertos bares de la región. Entonces, digo, bueno, también está un escenario bastante convulsionado en Europa. Digamos, vemos el aumento del proteccionismo, sobre todo con el coronavirus. Se viene complicado también. Se viene complicado donde sabemos que, así como en Estados Unidos la construcción del enemigo es el afroamericano o el afrodescendiente, en Europa es la persona que viene de Medio Oriente, es el árabe, es el que viene de Túnez, Sí, se no, replican. yo también cuando estaba mirando y revisando las cosas, el día miércoles se cumplieron los 5 años de esta foto paradigmática que tuvimos, de este nene que quería llegar a Europa y se Y se llama ahogó. Aylan Kudir, creo que se llama, que es el apellido. Y salieron muchas organizaciones tipo de Save the Children a decir, bueno, todo bien, pero eso no cambió nada. Sí. Los primeros 3 meses la recepción fue grande y a partir de ahí se volvieron a cerrar las puertas. Sí. Y obviamente, como siempre decimos, todo el contexto de pandemia complejiza. Sí, la situación en los campos de refugiados no deja muchísimo que desear. Por ejemplo, uno de los campos más conocidos es uno en las islas griegas que se llama el campo de Lesbos y está permitido para
que ingresen 3.000 refugiados. Actualmente hay 20.000 refugiados en ese campo, en la cual no tienen los insumos necesarios, hay muy pocos médicos, imagínate si la pandemia, el COVID llega a ese campo de refugiados, el desastre que puede hacer. Es una situación totalmente precaria en la que están y da cuenta de la falta de acuerdo entre los países de la Unión Europea para llegar a una política de asilo o migratoria común, con el continuo rechazo también de los países del este, como Polonia o Hungría, no querer solidarizarse con esta cuestión de los refugiados. Totalmente. Bueno, la verdad, un mix muy preocupante. Digamos, nos reímos para no llorar, porque la verdad la situación, digamos, nos interpela a pensar un montón de cuestiones que sabemos que siempre están, pero que como contextos como la pandemia o como contextos como elecciones pueden poner en boca y estallar. Muchas gracias, Natalia, por el mix que trajiste y bueno, muchas gracias, Flor, también por haber participado en esta primera mesa de mix de noticias. Bueno, nos vamos ahora a un cortecito muy breve. Antes de irme les digo otra vez nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter en Café Radio FM, en Instagram Café Internacional y en Facebook Café Internacional CEIEP. Nos vamos a un cortecito y ya volvemos con más Café Internacional, el programa que le da la vuelta al mundo en un cafecito. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, hola Matilde, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos y muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por llamarme, es un gusto. Bueno, lo primero que te querríamos consultar es que nos comentes un poco tu opinión sobre la reforma judicial. Bueno, la reforma judicial es un tema, es un viejo tema, una vieja preocupación postergada y bueno, en realidad es una deuda de toda la democracia. Si bien se han hecho algunos cambios interesantes en todo el periodo democrático, como fueron los introducidos en la reforma constitucional del 94, hay muchísimos temas pendientes, por lo tanto yo estoy... la verdad que celebro que se haya tomado la decisión de avanzar en una reforma constitucional y fundamentalmente de instalar en materia penal el juicio acusatorio, que bueno, que ya está sancionado por una ley desde el año 2015 y aún está pendiente su implementación, ¿no? Claro. Así que la verdad creo que estoy muy contenta y bueno, lo que ha mandado, el proyecto que ha mandado el Poder Ejecutivo en realidad es solo un primer paso, pero está trabajando ya el Consejo Consultivo para la Reforma Judicial que aborda un temario bastante amplio y bastante interesante. Ayer justamente me tocó exponer ante el Consejo Consultivo y bueno, creo que es muy interesante porque además el Consejo Consultivo está invitando a distintos actores que tienen que ver con la reforma judicial para a su vez escuchar distintas opiniones porque hay varios temas en debate, ¿no? Claro, y de todos esos temas en debate, ¿cuál te parece que es el más picante? ¿Comodoro Pi? Todos. Comodoro Pi es justicia federal. O sea, la justicia federal tiene que salir del proceso inquisitivo e instalar el proceso acusatorio. Comodoro Pi es un problema porque además de todos los problemas que tiene el funcionamiento de la justicia, que sabemos que no brinda, no asegura el derecho de acceso a la justicia democráticamente, pero además lo que se llama Comodoro Pi tiene un grave proceso de deterioro. Sabemos sabemos que venimos de una experiencia muy reciente y muy nefasta
de armado de causas, de mezcla de la justicia federal con la inteligencia ilegal, etcétera, etcétera. Todo ese proceso ha sido muy deslegitimante de lo que hoy popularmente la gente conoce como Comodoro Pi. En realidad Comodoro Pi es el nombre de la calle. Claro. Pero hoy popularmente ese nombre se identifica con desprestigio, ¿no? Sí, que también creo que en este sentido tiene que ver con un proceso en términos generales que vivió Latinoamérica, de la judicialización de la política y de cómo se utilizó la justicia como una herramienta política, que obviamente siempre lo es, pero digo, en términos de, en vez de trasladar los debates y la medición de las fuerzas al Congreso o al electorado mismo, creo que se dirimió en otro ámbito que no debería ser en una república. No, y además porque se usaron métodos ilegales para la persecución política, claro. Lo cual es un escándalo. Yo no puedo creer que un fiscal como Stornelli todavía sea fiscal. No puedo creer es increíble, porque pocas veces se ha visto un armado tan grosero de causas para persecución política, y tan grosero mediante delitos de extorsión, delitos de negociación, como fue sido la utilización espuria de la figura del arrepentido, como han sido los carpetazos armados por inteligencia ilegal. Todo esto que hoy ha salido más claramente a la luz, eso es un escándalo. Es un escándalo. Entonces, sí, sin dudas. Eso nos da la pauta de que hay un deterioro muy grande en la organización judicial, y creo que por eso además es un reclamo de la sociedad. Es muy llamativo que haya un sector de la sociedad que se oponga a eso, cuando todo el mundo se queja de la justicia. Sí. Claro. También te quería preguntar en este sentido, ¿no? Y cuando hablábamos de los poderes, sobre lo que sucedió en el Congreso ayer, ¿cuál era tu opinión? Y esto de Juntos por el Cambio, que no quiere sesionar de manera virtual. Bueno, me pareció vergonzoso, y también que expresa un deterioro muy grande de las instituciones. Me parece vergonzoso que se nieguen a funcionar virtualmente, que hayan armado semejante circo dentro y afuera del Congreso. Sí. Realmente es muy lamentable. Es una película que uno no quisiera ver, ¿no? Porque realmente es vergonzoso. Yo creo, hay que pensar cómo impacta eso en una ciudadanía que está pasando uno de los momentos más difíciles. Esta pandemia es una situación inédita en la historia de la humanidad, porque si bien pestes hubo muchas, esta peste se ha diseminado con una velocidad muy propia de estos tiempos de la comunicación acelerada, ¿no? No ha habido una peste que se haya diseminado universalmente como esta. Y encima una crisis tan económica, tan profunda, que también conlleva. En nuestro país ya veníamos de una crisis muy grande por la debacle de los años previos, pero además esta pandemia ha acelerado la crisis. Entonces, frente a este panorama, ver que los diputados hacen semejante circo para no sesionar, realmente es como para que la gente se indigne con la clase política, ¿no? Sí, aparte también yo pensaba, ¿no? Qué melancolía me produce a mí los primeros meses de la pandemia, donde estábamos todos unidos, entre comillas, pero bueno, que veíamos a Larreta con Fernández, los medios todos largando estos mensajes de cuidémonos entre todos, frente a la situación actual casi electoralista, podríamos decir, ya mirando a 2021, y con los medios que también terminan incitando a marchas anticuarentena. Sí, yo creo que es muy grave que se haya ideologizado la pandemia como se lo ha hecho, hasta llegar al punto que hay personas que niegan la existencia de la pandemia, niegan la realidad. Los negacionistas. Creo que es una forma de hacer política muy baja y muy irresponsable, porque por otro lado vemos vemos cómo se agrava la crisis sanitaria, y estamos observando algo muy preocupante, que es el deterioro del personal de salud, el deterioro físico y psicológico. Nosotros pensemos que las personas que vienen trabajando en la salud
tanto los médicos como los enfermeros, como todo el personal de salud, hace 6 meses que está trabajando sin pausa. Y yo creo que esa gente, ver semejante circo, semejante manifestaciones negando lo que está pasando, sí, es desolador. No, es realmente muy repudiable. La verdad que es increíble, ¿no? Bueno, siempre frente a los problemas más críticos de la sociedad, hay gente que actúa heroicamente y hay gente que actúa cobardemente y vergonzosamente. Claro. También me gustaría consultarte por los casos que hubo tanto en Santa Fe como, bueno, a nivel, de la provincia de Buenos Aires, de violencia institucional. Nosotras estuvimos viendo que vos hace un tiempo venís pidiendo que el ministro de Seguridad Saín se presente para poder dar un poco más de luz o echar luz sobre el caso de Franco Casco. Sí, yo he hecho una propuesta a la Cámara de Diputados que se lo invite al ministro de Seguridad, porque el ministro de Seguridad acaba de hacer hace un par de semanas una denuncia muy grave vinculada al caso Casco. Entonces, bueno, queremos oírlo, ¿no? El ministro ha denunciado que con fondos públicos se han pagado los honorarios privados de algunos policías que estaban imputados. Entonces, bueno, este hecho genera la suficiente preocupación como para que el ministro sea invitado y escuchado donde tiene que ser escuchado, que es en la legislatura, ¿no? Porque con las cuestiones de violencia institucional, todo el Estado tiene responsabilidad. Los 3 poderes del Estado tenemos responsabilidad y tenemos que saber de qué se trata y aportar las soluciones que podamos, ¿no? Entonces, creo que a mí me preocupa mucho que la oposición política se haya opuesto a citar al ministro, ¿no? Y yo decía, esto es inédito, porque generalmente es al revés. Generalmente claro, es la oposición la que convoca a los ministros. En este caso, una diputada oficialista está convocando al ministro para escucharlo y la oposición se niega. Esto es inédito. Sí, sin dudas que uno no esperaría que funcione de esta manera. También hace poco vos te hicieron una nota, si mal no recuerdo, para Sin Mordaza, donde hablabas de que estalló el sistema penal en Santa Fe con lo que sucedió con los últimos fiscales. O sea, Santa Fe viene con su poder, con todo lo que implica seguridad en términos generales, también muy deteriorada. Sí, yo hablaba del tema que es de conocimiento público de 2 fiscales, uno sí renunció directamente y el otro está siendo investigado. Bueno, la verdad que hemos asistido a una acusación también muy grave, obviamente todavía no están condenados, todavía no está terminado el proceso, pero las acusaciones son muy graves, son acusaciones de extorsión a 2 fiscales del sistema penal, a uno que era fiscal regional, o sea que tenía una responsabilidad regional en toda la zona de Rosario para combatir el delito, y que es una persona, es una institución en la cual la sociedad tiene que confiar para la prevención, el combate del delito, digamos, para investigar y sancionar el delito, y resulta que es una persona que está vinculada con hechos delictivos, ¿no? Y esto preocupa mucho porque sabemos que una de las más graves complicaciones de la seguridad es la implicancia que tiene los nichos de corrupción vinculados al Estado, ¿no? Entonces, bueno, creo que son situaciones, por eso yo dije que estalló, porque la verdad que no he visto en toda mi historia semejante escándalo, ¿no? He visto otros nichos de corrupción, pero semejante escándalo, la verdad que es grave, ¿no? Por eso yo en su momento dije estalló el sistema penal. Claro, sí, digamos, de esta conversación que estamos teniendo, yo escucho muchas sorpresas negativas, qué triste en algún punto las cosas que están sucediendo, y en un marco que, como decíamos antes, de muy complejo como fue la pandemia y todo lo que esto conllevó.
En fin. Sí, yo creo que la clase política se tiene que poner los pantalones largos, para usar un término de mi época, se tiene que poner en serio y dejar de discutir política en un escenario que parece una estudiantina, parece las elecciones de un centro estudiante, ¿no? Claro. Sinceramente, yo que veo muchos diputados jóvenes, digo, me parece verlos discutir en las elecciones de la facultad, porque realmente esto de echarse las culpas entre los distintos partidos políticos, quién tiene la culpa de esto y quién tiene la culpa de lo otro, la verdad que no nos pone a la altura de las circunstancias históricas. Creo que cuando hay nichos de corrupción hay que investigar esos nichos de corrupción, sean quienes sean los actores. Tal cual. Bueno, Matilde, te hago una última consulta que también tiene que ver con un tema que viene de larga data, pero que es la ley de ART. También en una de las notas vos mencionabas que era como poner al lobo a cuidar a las ovejas. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque las comisiones médicas, porque este sistema que se quiere imponer obligatoriamente en Santa Fe, establece que cuando un trabajador tiene un problema de enfermedad laboral que el patrón no le reconoce, tiene que, en lugar de ir a reclamarlo a un juez, tiene que ir a reclamarlo a una comisión médica. Estas comisiones médicas, que no son pericias, porque si fuera un peritaje no habría ningún problema, son comisiones que van a decidir, no es que van a opinar, van a decidir si le reconocen o no la enfermedad laboral. Esto es una labor judicial, no le corresponde a ninguna comisión administrativa. ¿Y por qué yo digo lo del lobo y las ovejas? Porque estas comisiones médicas pertenecen al sistema de las ART. Claro. Están bajo la órbita de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es el mismo organismo que regula a las ART. Entonces se le está yendo a reclamar un derecho al mismo que lo está negando. Y esto no es solamente una opinión teórica, es la realidad, porque las estadísticas dan que las ART están reconociendo entre un 2 y un 3% de casos de enfermedades laborales. O sea, cada 100 reclamos reconocen 2 o 3 como mucho. No hay duda que están negando la categoría de enfermedad laboral. Entonces, por eso digo que mandamos al lobo a cuidar las ovejas, ¿no? Y además es obvio que las ART no están haciendo la tarea de prevención que discursean que es un cometido, que hacen, no solamente porque no lo hacen, y cualquier trabajador puede decir que no hay prevención, sino que hay un alto grado de siniestralidad justamente porque no hay prevención, sino que en estos días acaba de dar positivo de COVID un empleado de las comisiones médicas. Claro. Y los consultorios, yo invito a cualquiera que vaya a ver lo que son los consultorios de las comisiones médicas. No tienen ni siquiera capacidad física para mantener la distancia con un paciente. Entonces, o con una persona que va a una audiencia, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo de las ART es un escándalo. Entonces, bueno, creo que ojalá hubiera posibilidad de que se rechace, ¿no? Ya ha habido dictamen de mayoría en la Cámara y pienso que a la brevedad va a ser tratado y bueno, esperemos, no tengo muchas esperanzas, pero ojalá a alguno le duela la conciencia y rechace esta ley, ¿no? Este dictamen de mayoría. Sí, como veníamos diciendo, que la clase política esté a la altura de las circunstancias. Que la clase política está a la altura de las circunstancias y se dé cuenta que como también ha puesto en evidencia la pandemia, no hay capital sin trabajo. Si nosotros destruimos la relación de trabajo, destruimos la economía. Y eso es muy importante. Bueno, Matilde, la verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo, te agradezco muchísimo por la claridad con la cual has hablado y nos has iluminado sobre ciertos temas claves para la realidad local y también nacional. Así que bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y espero que la hayas disfrutado a pesar de las temáticas un poco sombrías.
Bueno, sí, son sombrías. Bueno, no, por favor, pero no es sombrío pelear, así que no es sombrío luchar. Bueno, te agradezco mucho, Victoria, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Matilde, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, así pasó entonces por Café Internacional Matilde Bruera, quien es diputada provincial por el Partido Justicialista. Ahora nos vamos a un corte muy breve y ya volvemos con Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Entonces vamos ya con el último bloque de este programa Café Internacional. Esta vez vamos a tener como designada especial para el On Demand a Florencia Guzmán. Flor, contanos, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, traje una serie que se llama Years and Years. Es creación de Russell T. Davies, que es el mismo que creó la serie Doctor Who, no sé si la conocen. Sí. Bueno, esta serie fue producida por la BBC, emitida en HBO. Si quieren la pueden ver en HBO On Demand o en Flow, me parece. Claro. No me acuerdo muy bien cuál de los dos está. Y bueno, trata sobre una familia que vive en Manchester en el año 2024, con todos los dramas que esto supone, amores, divorcios, hijos rebeldes, con el típico humor negro inglés. Bien. Pero lo polémico o curioso de esta ficción es que especula sobre el futuro de acontecimientos de la actualidad, tanto de índole... Claro, tipo, porque es un futuro sí, cercano, no es que hablamos de 50 años. No, 10, 15 años adelante. Claro, no es los supersónicos. No. Entonces son acontecimientos tipo políticos, sociales, económicos, ambientales y tecnológicos que terminan afectando de manera directa a cada uno de estos protagonistas. Por eso no es de extrañarse que tal vez ves ciertos hechos en la ficción, en la serie esta, que decís, ay, son súper cercanos y Claro. realmente esto va a pasar en un futuro. Uno se termina como cuestionando a ver qué tan lejos vamos a llegar. Claro, porque tiene, o sea, las problemáticas que trabajan tienen su anclaje en la realidad actual, podríamos decir, o en las problemáticas que tenemos nosotros ahora. Sí, por ejemplo, mira, muestran en una Gran Bretaña que ya está post-Brexit. Bien, Sabemos que el Brexit se llegó al acuerdo, se está negociando, están tratativas de transición, a ver cómo van a ser las nuevas relaciones entre Unión Europea y Gran Bretaña. En la ficción se muestra que Gran Bretaña está completamente desbordada. En Inglaterra ganó una primera ministra que se llama Viv Rock, que es una millonaria populista que no duda decir nada, ni un segundo de lo que piensa. Por ejemplo... Sí, a mí me gustó mucho. Hay una de las escenas, no me acuerdo qué problemática era, pero era como si yo en este momento te dijera, no sé, el hambre en África. Y ella dice, no me interesa. Sí. Y digamos, cómo juega, me parecía como en términos de marketing, cómo juega, si lo correcto o lo políticamente correcto es decir que todos estos temas nos interesan, su plus es decir, esto al británico promedio no le interesa. Claro, le dice al electorado lo que quiere escuchar. Claro. Hizo lo mismo con el conflicto palestino-israelí. Ella dijo, no me importa nada. Como, Claro, ese era. esto no me afecta. Tampoco tiene, digamos, pelos en la lengua para decir, mira, llevar adelante políticas anti-inmigrantes o militarizar barrios humildes. O se ven algunas escenas que monta campos de concentración para refugiados. O sea, Claro. Heavy. es tremendo lo que muestra. También otra problemática que hace referencia la ficción, esta serie, es la cuestión ambiental. Sabemos que el cambio climático es una cuestión que... Sí, está en boga hoy en día. Sí. tratada hoy en día. Bueno, en la serie se muestra, por ejemplo, que ya ciertas especies desaparecieron por completo, o las abejas están en peligro de extinción, o que directamente el Polo Norte se terminó de derretir, básicamente. O sea, es bastante... Sí, es distópica. Sí. Sí, lo que muestra es bastante jugado, digamos. Claro. Y otro tema que muestra también es la cuestión de Rusia y Ucrania. La tensión entre ambos países, que actualmente eso se puede Todavía. observar. Claro, que comenzó con la anexión de Crimea, después con
la incitación de los rusos a movimientos separatistas en Ucrania. Bueno, el desenlace en la ficción es que Rusia invadió por completo Ucrania, lo que generó inestabilidad en el país y una ola de refugiados hacia la Unión Europea y Gran Bretaña. También esta ola de refugiados en la serie se ve incentivada porque en distintos países de la Unión Europea ganaron partidos de la ultraderecha. Claro. Y en España la extrema izquierda. Sí. No, está bueno porque pone en tensión los polos ideológicos. Sí, totalmente. Y por último, eso me pareció súper también interesante, trata la tensión entre China y Estados Unidos con Trump. Algo que vemos hoy en día, claro. se puede observar. Bueno, pero el desenlace en la serie es que termina en una guerra nuclear entre ambas potencias. Claro, y es una locura porque todo lo que estás contando es, creo que el primer capítulo, o sea, no es que estás haciendo spoiler. No, esto no es spoiler. No. Arranca, se posiciona desde ese lugar. Claro, sí, Empieza así, claro. O sea, si bien es una serie que trata sobre una familia y cómo estos hechos impactan. Los impactan a cada uno de ellos, a lo largo de los 6 capítulos uno piensa, ¿este realmente va a ser el devenir de la sociedad? O sea, ¿vamos a llegar a esto? ¿Este va a ser el futuro? Es como que te hace repensar en cierta manera esas cuestiones. Había unas frases que creo que vos nos habías compartido que si querés las puedo leer, ¿te parece? Sí. Bueno, una tiene que ver que dice, no podemos quedarnos aquí sentados como si fuéramos indefensos. No podemos quedarnos aquí sentados todo el día culpando a los demás. Culpando a la economía, a Europa, al clima, como si fuéramos indefensos. La culpa sigue siendo nuestra. Sí. Bueno, a mí esa frase me interesa por una parte en el sentido de las responsabilidades individuales. Pero se pone en tensión porque cuando decimos la culpa de la economía, uno piensa quién tiene capacidad de ejercicio en eso. Mi abuela puede ser responsable del cambio climático, pero no puede ser responsable en la misma medida que las empresas que están en el cordón industrial. Claramente. Que colapse el sistema financiero, ¿no? Claro, exactamente. Cuando uno piensa, ¿no? Lo que compran, cuando se piensa en el ahorro en dólares de la clase media argentina. Sí, son responsables, pero ¿a qué nivel cuando tenés Vicentín? Digamos, me gustó para tensionarla. No sé si quería... Me has acordado mucho este contenido que traes a lo que está, digamos, navegando por redes sociales con los Simpsons. ¿Vieron Los Simpsons lo hicieron de nuevo? Claro. Es una versión de los Simpsons, pero es a nivel serie cinematográfica, claro, digamos. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no lo hagan. No, en porque realidad. lo que muestran es espantoso. Es como decir, no quiero llegar a eso. O sea, si este es el futuro, la verdad es que no se quiere llegar a eso. Claro. Y la última que dice, ¿te acordás cuando la política era aburrida? Esa sí me gustó mucho y comparto. Sí. Digamos, nosotros los internacionalistas este año tuvimos todo. O sea, todo. Pensábamos que teníamos cuando ganó Trump. Bueno. Pero este año creo que pandemia, crisis económica, tensiones medioambientales, todo ese conjunto de cosas nos trajo una complejidad mucho mayor. Así que bueno, muchas gracias, Flor, la verdad me gustó muchísimo la recomendación y bueno, Vivian Rock me parece que es un personaje clave para estudiar y la actuación, bueno, creo que, la verdad no me acuerdo ahora el nombre de la actriz, pero es impecable. Emma Thompson. Sí, no sé si es Emma Thompson, no estoy tan segura. No quiero decir Emma Thompson y que después me digan no era. No, bueno. Pero sí, es impecable el papel que hace. La van a ver y van a decir sí. Y la odias. Yo la odié. ¿La odias? Yo la odiaba, pero la admiraba. Como que por otra parte... ese amor-odio, ese... Que es como Trump. O sea, lo odiamos, pero lo admiramos con el nivel de impunidad que se puede manejar. Digamos, es maquiavélico en el sentido de cómo construye el poder y el dolor. Así que bueno. Bueno, con esto ya no les robamos más tiempo, nos despedimos. Antes les digo una vez más nuestras redes sociales para que nos comenten a ver qué les pareció Years and Years. Nos pueden encontrar en Twitter en Café Radio FM, en Instagram en Café Internacional y en Facebook Café Internacional CEIEP. Esperamos que este horario nuevo les parezca cómodo, les haya gustado y nos estamos viendo el sábado en el Tweet Week. Les dejo un saludo muy grande, hasta luego. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier
es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.